Hermanos, todos sean bienvenidos a la casa del Señor. Con el saludo de Cristo Jesús les digo a todos ustedes, Shalom, y paz a vosotros. Shalom. Hermanos, es un día de alegría, estamos de fiesta. Mis hermanos que se encuentran en casa y todos los que nos ven, hermanos, que siempre la paz reine en sus corazones, en sus hogares y principalmente con nuestro Padre Celestial. Así también, hermanos, todos seamos bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a prepararnos hoy en esta mañana para escuchar, hermanos, y aprender de la palabra del Señor a través de uno de sus siervos, que es mi hermano ministro Benjamín Castelán, que el Señor ha puesto en este lugar para apacentar a este rebaño. Adelante, hermano. Gracias, hermano Víctor. Amados hermanos, en la fe de nuestro Señor Jesucristo, Shalom. Shalom. En sus lugares, hermanos. Hermanos, llevar a una congregación es muy difícil. Tenemos la experiencia y está escrito y tenemos una base muy importante de poder llevar a cabo, hermanos, cómo sobrellevar a una familia espiritual. Y esto, pues, hermanos, no tenemos una experiencia nosotros por propia, hermanos, pero en el camino que nosotros vamos llevando, en ese camino, el Señor nos ha dado la oportunidad de conocer el Evangelio, y apoyados precisamente en el Evangelio, necesitamos pues echar mano de este conocimiento de aquellos apóstoles, del Hijo de Dios, y además de los profetas y de los patriarcas que tuvieron la grande oportunidad de poder dirigir a un pueblo, y un pueblo sabio, como lo dijera allá Salomón, cuando le pide sabiduría a Dios, le dice el Señor, dice, ahora tú vas a tener el cargo de llevar a un pueblo. Y dijo Salomón, Señor, solamente te pido sabiduría, porque llevar un pueblo tan grande y sabio es muy difícil poderlo sobrellevar. Hermanos, hoy lo estamos tomando nosotros como una experiencia muy grande, y esto nos lleva también a que tengamos que hacer la tarea excelente delante de nuestro Dios. Y para eso pues tenemos que recurrir, hermanos, al conocimiento de Dios, y que son las Escrituras, donde tenemos nuestra base primordial para poder hacer una obra como la hizo nuestro Señor Jesucristo. Una obra, hermanos, donde fueron tiempos peligrosos, donde fueron tiempos, hermanos, de persecución, y donde estuvieron aquellos discípulos en una situación demasiado tensa. Y esa, hermanos, esa forma de vida en aquel tiempo de los discípulos llevó a cabo precisamente que pudieran hacer unas cartas dedicadas a la iglesia, para que en ese conocimiento nosotros tengamos que hacer también la obra de nuestro Dios. Bien, hermanos, los apóstoles, sabiendo la Escritura, ellos conocían, hermanos, los mandamientos del Señor, de tal forma que en ese tiempo, hermanos, cuando los discípulos de nuestro Señor Jesucristo tenían, hermanos, el compromiso primeramente, hermanos, con Cristo, y después también con el pueblo, porque tendrían que hacer la obra de evangelizar. Lo que ellos tenían en el conocimiento, hermanos, eran los mandamientos de Dios. Y para poder tener, hermanos, la exhortación a la iglesia, para que tuviera en su corazón la generosidad de ayudar, no era fácil, hermanos. Hoy me he dado cuenta que en algunos de mis hermanos, y principalmente en el trabajo, cuando tocamos el bolsillo, es lo que más nos duele. Cuando tocamos el bolsillo. ¿Por qué, hermanos? Porque de allí es donde nosotros nos sustentamos, del bolsillo. Pero si yo no trabajo, si yo no desempeño una labor, hermanos, para ganarme, hermanos, ese sustento, pues solamente voy a estar como un parásito. A ver quién me ayuda, a ver quién me da, a ver quién es generoso conmigo para que pueda yo subsistir. Pero, hermanos, no se trata de eso. Dice el Señor, hermanos, a través del Evangelio, el que quiera comer tiene que trabajar. Y si no trabaja, dice tajantemente en la Escritura, que no coma. ¿Sí? O sea, si no quieres trabajar, no comas. Pero, hermanos, ¿quién de nosotros vamos a dejar de comer? O sea, yo creo que todos tenemos la necesidad de comer, pero para que yo coma, hermanos, necesito forzosamente trabajar. Entonces, hermanos, en la ley precisamente está escrito que todos nosotros debemos de tener
el corazón no de piedra, sino un corazón, hermanos, de carne, sencillo. Dice así la palabra de Dios en Deuteronomio capítulo 15, cuando se escribe la ley y el Señor hace mención de que tenemos que forzosamente ayudar a nuestro semejante. Capítulo 15 de Deuteronomio, verso número 10. Dice así la palabra de Dios. Espero que estemos en la cita, no sea que vaya a suceder lo que sucedió hace unos momentos, hermanos. ¿Sí? Estamos en la cita, dice así, hermanos, capítulo 15 de Deuteronomio, verso número 10. Debes ayudar a tu hermano siempre y sin que te pese. O sea, cuando lo ayudes, no digas, ay, me duele mucho sacar de mi bolsillo para ayudar a mi hermano. O sea, debes de ayudarlo, dice la ley, porque por esta acción el Señor tu Dios te va a bendecir. O sea, no te duela el ayudar a tu hermano, porque sabes tú que Dios te va a bendecir por ayudarlo en todo lo que hagas y emprendas. Dice el Señor, hermanos, que debemos de ayudar siempre, pero hay que darlo no con dolor, hermanos, sino por el contrario, con amor, porque sabemos la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, hermanos? Que Dios va a bendecirle. Amén. Pero hay que también tener cuidado con esto, hermanos. No sea que diga yo, bueno, yo le voy a dar a mi hermano, pero sé que el Señor me va a dar 100 veces más. Sí, entonces estoy esperando ya algo. Por eso dice Jesucristo, ayuda, da sin esperar nada. Y eso es lo que nosotros debemos de tener siempre. Pero ¿quién lo dice, hermanos? Lo dice la ley. En el tiempo de Jesucristo, los apóstoles lo sabían todo eso porque conocían la ley. Pero, hermanos, hay algunos doctores de la ley en el tiempo de Jesucristo, y esos doctores de la ley, hermanos, no querían ayudar. Ellos siempre querían recibir, pero nunca ayudar. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo tuvo una tarea muy grande para con todos ellos, de poder también decirles en su cara toda la hipocresía que había en el corazón de ellos. Y eso, hermanos, se los dijo abiertamente y se los dijo en público. Así es que nosotros, hermanos, en ese conocimiento debemos nosotros de tener bien arraigado el mandamiento de nuestro Dios. ¿Cuál es? Que debemos de ayudar siempre a nuestro hermano en las peores condiciones que pueda estar. Y esto, hermanos, hace un momento tuvimos la lectura antes de escuchar, hermanos, la ley. Y esto, hermanos, nos dice ahí que cuando yo tenga posibilidades de poder ayudar, hermanos, debo de hacerlo, porque esto es agradable a los ojos de Dios. Y esto, hermanos, nosotros debemos de aprenderlo siempre. La ley de nuestro Dios, cualquier situación que nosotros tengamos por duda, por cualquier ignorancia, tenemos la base. ¿Y cuál es la base, hermanos? Los mandamientos de nuestro Dios. Cuando la iglesia inicia, allá con Jesucristo, cuando la iglesia inicia, y hermanos, empieza la carrera de los que se sumaban en aquel tiempo, tenían que convencer a la iglesia de que tenían que ayudarse entre ellos mismos. ¿Sí? Esto sucede, hermanos, porque cuando nosotros llegamos a cualquier denominación, llegamos, y les comento esto porque, hermanos, cuando nosotros llegamos a aquella denominación que se llama mormones. Sí, pero con más lujo de detalle, hermanos. La Iglesia de los Santos. Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Sí? Cuando llegamos ahí, hermanos, pues llegamos en una situación de pobreza muy extrema. Y cuando llegamos ahí, hermanos, pues empezamos a conocer, nos evangelizaron, nos dijeron tantas y tantas cosas que, hermanos, pues nosotros empezamos a administrarnos a través de la palabra. Pero sucedió que en una ocasión llaman a mi mamá de la administración y le dicen: hermana Esther, tiene usted una deuda en la caja de tantos miles de pesos.
Mi mamá se fue de espalda porque no teníamos ni para frijoles. Y hermanos, entonces, esto que sucedió allá con Jesucristo en aquellos años, sucede en la actualidad. Y esto, hermanos, la iglesia cuando empieza a crecer, cuando llega uno a una denominación y empezamos a asistir, pues pensamos, y esto nos ocurrió también aquí en Libres, porque decía uno de mis hermanos en ese tiempo, decía, oye hermano, ¿y quién sustenta todo esto que está aquí? ¿Quién es el que da, hermanos, para que esto pueda caminar, quién paga la luz, quién paga el agua, quién paga, o sea, todos los gastos que hay acá? ¿Y saben ustedes cuál es el gasto más grande que se obtiene dentro de una familia? Porque somos una familia espiritual. El gasto más grande, dicen por allá, hermanos, es el chivo. ¿Y quién es el chivo, hermanos? La comida diaria. Esto, hermanos, sucede también en la iglesia. En el tiempo de Jesucristo, los apóstoles, cuando empezaron a predicar el evangelio, no se convertían uno por predicación, hermanos. Por cada predicación que había, se convertían cientos y a veces miles. Entonces, hermanos, la iglesia era enormemente abundante, hermanos. O sea, había demasiados hermanos en ese tiempo. Y entonces se tenía que anunciar todos los mandamientos. Y uno de ellos, el mandamiento número 1, vamos a decir, era aportar. Aportar, ¿para qué? Para que la iglesia se pudiera mantener. De otra manera, hermanos, no se podía mantener. Tuvieron el ejemplo de Jesucristo. ¿Cuál es ese ejemplo que tuvieron de Jesucristo? Pues, hermanos, dicen ahí los discípulos, Señor, hay que despachar a todos esos porque ya tienen hambre. Y hay que decirles que se vayan a su casa y que después regresen. Y le dice el Señor, a ver, ¿qué tienen por ahí en el canastillo? Dice, pues hay unos cuantos panes y unos cuantos pececillos. Tráiganmelos. Y hermanos, dando gracias, Jesucristo dio, hermanos, y dice que abundó tanto que hasta abundó todo lo que había. Y hermanos, comieron 4,000 o 5,000 gentes. Hermanos, algo extraordinariamente fabuloso para ese tiempo. Y hermanos, además de todo eso, pues ahí, hermanos, se ve la experiencia de los apóstoles para que cuando Jesucristo tiene que ir al Padre, y cuando ellos ya toman la rienda por completo, tenían que educar a la iglesia. ¿Y cómo la tenían que educar? Que tenían que aportar forzosamente para poder lograr todo eso. Dice Hechos de los Apóstoles, hermanos, precisamente en la experiencia de ellos, dice así la palabra del Señor, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, que todos lo hemos leído ya muchas veces, pero pues, hermanos, vamos a darle una vez más lectura a estos versículos que nos van a ayudar mucho para poder comprender, hermanos, en este tiempo que debemos de hacer siempre la voluntad de nuestro Dios. Capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, versos número 43 en adelante. Versos 43 en adelante. Espero que estemos en la cita. ¿Sí, hermanos? Ya estamos ahí. Dice así: todos estaban asombrados a causa de los muchos milagros y señales que Dios hacía por medio de los apóstoles. Todos los creyentes estaban muy unidos y compartían sus bienes entre sí. Vendían sus propiedades y todo lo que tenían y repartían el dinero según las necesidades de cada uno. Todos los días se reunían en el templo y en las casas, partían el pan y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Alababan a Dios y eran estimados por todos. Y cada día el Señor hacía crecer la comunidad con el número de los que Él iba llamando a la salvación. Hermanos, veamos ahí. Pero dice aquí, hermanos, que era todos los días se reunían en el templo y en las casas, hermanos, donde podían partir el pan, podían compartir.
Aquí, hermanos, solamente lo hacemos una vez a la semana, ¿sí? Y esa vez a la semana es el día del sábado. Claro, cuando vienen las fiestas, pues hermanos, nos gozamos todavía mucho más. ¿Por qué? Porque hay fiestas que son la primera y la última, hermanos. La primera y la última son de 7 días la primera y la última también de 7, pero con el octavo día. Entonces, esto, hermanos, es de grande ayuda para todos nosotros. ¿Qué hacía la iglesia que le llaman la iglesia primitiva? Compartían todo, hermanos. Vendían sus propiedades. Y eso, hermanos, lo hacían con alegría. Por eso allí en el mandamiento es muy importante que lo podamos entender, porque el mandamiento dice que no te pese, que no te duela. Hay un estado aquí en la República Mexicana que es muy conocido porque el codo les duele mucho, hermanos. ¿Cuál es ese estado, hermana Enriqueta? Desconozco, hermano. Monterrey, hermano, es famoso mundialmente. Monterrey es famoso mundialmente porque los codos, hermanos, los tienen, creo que de acero. Hermano, esa fama tienen. Hay lugares que pagan con dólares, hermano. Sí, bueno, pues están cerca del norte, ¿no? Pero hermanos, esto es lo que la iglesia en la antigüedad podía convivir, y nosotros hoy, hermanos, en esa experiencia, en ese conocimiento que tenemos, debemos también nosotros de entender que nosotros tenemos que hacer todos estos beneficios para la iglesia. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué el hermano tiene que hablar de esto hoy? ¿Por qué hay que hablar de esto? Porque para educar a la iglesia, yo les pregunto, hermanos, a ustedes, a todos ustedes, los que somos padres de familia, cuando mi hijo es pequeñito, yo le tengo que suministrar todo lo necesario para que crezca. Y va creciendo hasta que él solito, hermanos, tiene que volar. ¿Sí? Y cuando ya aprende a volar él solito, hermanos, tiene que llevar una educación. ¿Cuál es la educación que debe de llevar un hijo de nosotros? Que a donde quiera que llegue, tiene que administrar también a donde quiera que esté. ¿Por qué, hermanos? Dice por ahí el dicho en el mundo, pero a veces esos dichos son bien dichos, porque dice, hermanos, el muerto y el arrimado, a los 3 días, sáquenlo de acá. ¿Sí, hermanos? Entonces, tenemos que aprender qué es lo que debemos de hacer nosotros con nuestros hijos, darles a conocer, hermanos, a que si no tienen cómo aportar, por lo menos, hermanos, tienen que barrer, tienen que sacudir, tienen que tender su cama, tienen que hacer trabajo dentro de la casa, para que cuando lleguen a pedir posada en algún lugar, no los corran al 3er día. Eso lo debemos de aprender, hermanos. Entonces, el Señor, precisamente en los mandamientos que Él expone, debemos nosotros de aprender de todo esto. ¿Para qué, hermanos? Pues para que el pueblo de Dios tenga, hermanos, una gran estima. ¿Y a quién vamos a honrar cuando yo me porto de esa manera? ¿A quién estoy honrando? A Dios, hermanos. Porque Él es el que está como el Padre Celestial. Y dentro de esta familia, nuestro Padre es precisamente el Señor. Entonces, Jesucristo cuando viene, da el mismo ejemplo, hermanos. Porque Él, hermanos, a donde quiera que anduvo, por eso, hermanos, en la casa de Pedro, donde Él vivió, hermanos, llegaban por todos los milagros que hacía, llegaba la gente y decía, Señor, por haber aliviado a mi hijo. Señor, por haber hecho que mi padre viera porque estaba ciego. Y llegaban, hermanos, y afuera de la casa de Pedro, hermanos, había demasiado alimento. Hermanos, esto es un ejemplo que nosotros debemos de tener siempre, que debemos nosotros de ser comedidos. Tenemos que ser, hermanos, ágiles para trabajar, para hacer las cosas, para que todos nosotros aprendamos a ser verdaderamente hijos de Dios, lo que leíamos hace rato en la carta a Juan, la primera carta a Juan en el capítulo 3, debemos de ser, hermanos, llamados hijos de Dios, y con ese distintivo que debemos de tener como hijos de Dios, hermanos, tenemos muchas bendiciones.
A pesar, hermanos, de la persecución que tuvieron en el tiempo de Jesucristo, una persecución, hermanos, y tribulaciones tremendamente grandes. ¿Por qué? Porque cuando Jesucristo, hermanos, lo matan, y cuando Él tiene que ascender al trono del Padre, hermanos, hay una persecución tremendamente grande. ¿Qué hizo la iglesia, hermanos? Se tuvo que esparcir. Ya no pudieron estar ahí, hermanos. De tal forma que en Jerusalén, donde suceden todas estas cosas, Jerusalén supuestamente debería de estar allí la iglesia, hermanos. Y sí se quedó allí porque hubo muchos que creyeron en Cristo. Ahí se quedó, pero la mayoría, hermanos, tuvieron que salir. Y salieron, se esparcieron, hermanos. Y entonces empieza la carrera de la iglesia a dar, hermanos, el fruto que tenía que dar cada uno de los que habían aprendido el Evangelio. Cuando esto sucede, hermanos, en Jerusalén, después se quedó solo. ¿Qué hubo en Jerusalén? Una necesidad enorme de palabra de Dios, pan del cielo, pero también hubo una necesidad tremenda de poder, hermanos, administrarles económicamente a la iglesia. ¿Qué hizo Pablo? Pablo, hermanos, cuando va a visitar a muchas localidades, cuando va Pablo allá, el esfuerzo tan grande que hizo precisamente Pablo era tocar el corazón de todas las localidades para poder, hermanos, aportar una colecta y llevarla después a Jerusalén. Esta tarea, hermanos, fue muy grande. Y esa tarea, hermanos, era de que el apóstol Pablo, también en el conocimiento de Dios, tenía que tocar el corazón de todos los hermanos para que pudieran, hermanos, hacer todo esto. Bien, dice la segunda carta a los Corintios, a donde Pablo, hermanos, toma a la iglesia de Corinto como un ejemplo. Y ese ejemplo, hermanos, lo pone en esta carta, en donde él especifica que ellos son de un buen corazón para poder ayudar a los hermanos que estaban allá, hermanos, en Jerusalén. Segunda carta a los Corintios, capítulo 7, versos 2 al 4. Pero vean, hermanos, me admira la forma de Pablo, cómo se dirige a la iglesia. Primero, hermanos, toca el corazón de ellos. Primero es lo que hace, toca el corazón de ellos. Dice capítulo 7, versos 2 al 4, dice así: denos cabida en su corazón. Con nadie hemos sido injustos, a nadie hemos hecho daño, a nadie hemos explotado. No les digo esto para criticarlos, pues como ya les dije antes, ustedes están en mi corazón para vivir juntos y morir juntos. Tengo mucha franqueza para hablarles y estoy muy orgulloso de ustedes. En medio de todo lo que sufrimos, me siento muy animado y lleno de gozo. Dice el apóstol Pablo, primero tengo que tocarlos para que puedan, hermanos, sensibilizarse y puedan también ellos ayudar y dar su colecta para poder ayudar a la iglesia que está en Jerusalén, porque en Jerusalén le llegó la noticia a Pablo de que estaban, hermanos, con muchas necesidades de toda índole. Pablo decía, pues si en Jerusalén empezó, de ahí nació, hermanos. ¿Y cómo es posible que se haya quedado con tantísimas necesidades? Sin embargo, en todas las localidades, hermanos, de Asia, estaban no tan en la opulencia, pero sí estaban mucho mejor que en Jerusalén. Y esto, hermanos, a Pablo le tocó el corazón y tuvo que ir hasta esos lugares. ¿Para qué? Para que pudieran hacer esa colecta. Dice el capítulo 8 aquí mismo, segunda carta de Corintios, pero dice así el capítulo número 8, desde el verso número 1. Dice así: ahora, hermanos, queremos contarles
cómo se ha mostrado la bondad de Dios en las iglesias de Macedonia. A pesar de las pruebas por las que han tenido que pasar, son muy felices. Muy felices. Y a pesar de ser muy pobres, sus ofrendas han sido tan generosas como si fueran ricos. Yo soy testigo de que han ofrendado espontáneamente, según sus posibilidades y aún más allá de ellas, por su propia iniciativa. Nos rogaron mucho que les permitiéramos tomar parte en esta ayuda para el pueblo de Dios, y hasta hicieron más de lo que esperábamos, pues se ofrendaron a sí mismos, primero al Señor y luego a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Por eso hemos rogado a Tito que recoja entre ustedes esta bondadosa colecta que él comenzó antes a recoger. Hermanos, aquí había ya esa disposición, no solamente de Pablo, dice que Tito también ya había empezado desde antes, porque sabían ellos la necesidad enorme que había en Jerusalén. Y esa colecta la empezó, hermanos, Tito. Pablo lo apoya, empieza a hablar en las iglesias, en las localidades, y empiezan a dar, dice, voluntariamente y más de lo que él se esperaba. ¿Pero por qué? Porque sabían, hermanos, que conocían la ley. Y la ley dice, cuando tú estés dando a tu hermano, vas a esperar bendiciones de Dios, del Padre. Verso número 7. Pues ustedes que sobresalen en todo, en fe, en la facilidad de palabra, en conocimientos, en buena disposición para servir, en el amor que aprendieron de nosotros, igualmente deben sobresalir en esta obra de caridad. Les dice el apóstol Pablo, ustedes tienen muchas cualidades. Se aman entre ustedes, se ayudan, se apoyan, se quieren, todo tienen. Bueno, pues ahora sobresalgan en esta obra de caridad. Verso número 8. No les digo esto como un mandato, solamente quiero que conozcan la buena disposición de otros, para darles a ustedes la oportunidad de mostrar que su amor es verdadero. Porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes también se hicieran ricos. ¿En qué nos hicimos ricos, hermanos? En la palabra de Dios, pero en la pobreza de Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo, siendo el dueño de todo, vino a vivir entre los pobres. Dice Jesucristo, las zorras tienen sus cuevas, y él no tiene dónde recostar. los pájaros tienen sus nidos, y todos los animalitos tienen, pero el Hijo de Dios no tiene dónde recostar su cabeza. Hermanos, Él se hizo pobre, siendo rico, siendo dueño de todo. ¿Pero por qué, hermanos? Precisamente por venir a darnos el conocimiento. Y este conocimiento nos ha llegado ahora a nosotros. Bien. Y por eso, hermanos, en el conocimiento de Dios no somos ricos, somos multimillonarios, hermanos, en este conocimiento que no tiene precio. Verso número 10. Por el bien de ustedes les doy mi opinión sobre este asunto. Desde el año pasado, no solo comenzaron ustedes a hacer algo al respecto, sino a hacerlo con entusiasmo. Ahora pues, dentro de sus posibilidades, terminen lo que han comenzado con la misma buena disposición que mostraron al principio, cuando decidieron hacerlo. Porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que de él, conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. Vean, hermanos, Pablo dice, Dios no les está pidiendo lo que ustedes no tienen. Aquí, hermanos, les hemos dicho a todos ustedes, aquí venimos, hermanos, a ofrendar lo que hay en su corazón. Voluntariamente. No venimos a exigir, hermanos, el diezmo, como en muchas denominaciones
piden el diezmo. Aquí Pablo dice, yo no te puedo pedir lo que no tienes. Y Dios lo dice. Dios no quiere. Y ponemos el ejemplo de aquella ancianita, de aquella mujer que cuando llegó, hermanos, allá al Alfolí, estaban los discípulos junto con Jesucristo y llegaban los fariseos y dice que agarraban las monedas, hermanos, y así que sonaran, hermanos. Pero ellos lo hacían para quedar bien. Para que fueran vistos, para eso lo hacían. Hermanos, hay tantos ejemplos dentro de la palabra de Dios. Por eso dice que debemos de tomarlo, pero es que, hermanos, debemos de tomarlo en cuenta nosotros. Nosotros debemos de tomarlo en cuenta. Ahí está el ejemplo. Dicen que estaban viendo ahí cómo estaban aquellos hombres. Llega aquella ancianita y da un centavo, hermanos, ahí. No hizo ni ruido. Pero aquellos hermanos haciendo ruido, ¿para qué? Para que fueran vistos. Aquí nosotros, hermanos, no vemos ni cuánto dan. Hay en algunas localidades, hermanos, que ponen sobres. Y en muchas denominaciones ponen los sobres, le ponen ahí el nombre, la cantidad, la fecha, la localidad. Hermanos, yo no entiendo por qué. Yo no entiendo por qué lo hacen. Porque dar bien, se lo digo. Sí. Pero, hermanos, eso ante Dios es reprobable. Eso no es de Cristo. Eso no vino a enseñar Cristo, hermanos. Aquí nosotros les decimos, hermanos, ¿saben qué? Aquí está la alfolí. Teníamos la costumbre, la mala costumbre, de que pasa un hermano con la charola, o pasa un hermano con aquella cosita que tenemos por ahí, para que depositen. Los hermanos que están a un lado, pues hay algunos que no tienen, y hay algunos hermanos que a lo mejor ponen lo que ellos quieren, hermanos. Y nos decían al principio, hermanos, ¿por qué no hacen un sobre para que ponga yo mi nombre y para que sepan que estoy diezmando? No, hermanos, aquí no venimos a saber la vida de nadie. Hermanos, eso está de corazón. Aquí el apóstol Pablo lo está diciendo. Hermanos, es de corazón lo que ustedes quieran dar. Y no podemos exigir lo que no tienen. O sea, no podemos, hermanos. Perdón, hermano, Dios pero sabe. ellos decían que ellos daban lo que les sobraba y ella dio lo que tenía. Exactamente. Y eso es lo que precisamente nosotros queremos hacer, hermanos. Aquí está el alfolí, hermanos. Pueden depositar lo que ustedes gusten. Y a veces todavía, hermanos, por esa parte de la escritura, en donde se anunciaban los que daban mucho dinero, por hasta hacían sonar las monedas, hermanos, decían, bueno, lo vamos a poner allá afuera, porque hasta eso, es que cuando yo paso aquí y lo deposito, algunos dicen, ay, el hermano se está exhibiendo y pasa para que lo vean los hermanos que están depositando. Por favor, hermanos, ¿hasta dónde llega? Dice por ahí, hermanos, un dicho que también dice, al cuetero le chiflan porque no tronó el cohete. Y si truena, también le chiflan. O sea, hermanos, no se les da gusto a todos, hermanos. Y ese problema no nada más lo tenemos nosotros. En todo pueblo. En todas partes existe el problema. Y en todo pueblo. Y en todo. Bueno, eso ya es muy aparte, pero dentro de las localidades, dentro de la iglesia, hermanos, es lo mismo. Y eso, hermanos, precisamente nosotros debemos de tener este conocimiento. ¿Para qué? Para que lo demos de corazón. Dios sabe que, Señor, hoy yo voy a poner lo que me corresponde, porque lo doy de corazón. Y el Señor conoce muy bien nuestras necesidades, conoce. Y cuando no doy, el Señor sabe que no tengo. Y no doy, hermanos. Entonces, eso es, hermanos, algo que debemos de tomar en cuenta. Por eso dice aquí el texto, lo voy a repetir, verso número 12. Porque si alguien de veras quiere dar, Dios le acepta la ofrenda que de él conforme a sus posibilidades. Dios no pide lo que uno no tiene. Verso 13. No se trata de que por ayudar a otros ustedes pasen necesidad. Se trata más bien de que haya igualdad. Ahora ustedes tienen lo que a ellos les falta. En otra ocasión ellos tendrán lo que les falta a ustedes.
y de esta manera habrá igualdad. Como dice la Escritura, ni le sobró al que había recogido mucho, ni le faltó al que había recogido poco. Bien, hermanos, entonces lo que nosotros debemos de tener en nuestro corazón es que debemos de ayudar siempre. Ser dadores alegres, hermano. Hay que darlo con alegría. Amén. Y eso, hermanos, va a hacer que Dios me dé todavía de lo que yo ni me esperaba. Ni me lo esperaba. Y el Señor, hermanos, nos va a dar. Y el dicho dice que el que da, recibe. El que toca la puerta, se le abre. Al que llama, se le escucha. ¿Sí? Y al que busca encuentra. Y eso es lo que nosotros debemos de aprender. Entonces, para poder sobrellevar a una familia, hermanos, individualmente, en cada uno de nuestras casas, los que somos padres de familia, tenemos que educar a nuestros hijos. Y esa educación la tienen que aprender para que cuando ellos sean padres, eduquen a sus hijos también. Y así, hermanos, es la cadenita. Y en la iglesia que Jesucristo funda en el año 24, esa educación que Jesucristo dejó a la iglesia de aquel tiempo hasta hoy sigue siendo lo mismo. Existe. Es la misma educación. ¿Dónde está plasmada esa educación? En este libro. Aquí está, hermanos. Por eso no hay vuelta de hoja. Que digan, bueno, ¿y de quién voy a aprender? Pues voy a aprender de la Escritura. De aquí voy a aprender cómo debo de ser, cómo debo de comportarme, cómo debo de pensar, cómo debo de hablar. Eso es lo que la Escritura me dice. ¿Qué es lo que debo de hacer en cada una de las situaciones que yo me encuentre cuando estoy necesitado de alguna cosa? Bien, hermanos. Ahora viene la exhortación para la iglesia. Dice en el capítulo 9, ¿Del mismo hecho? de aquí mismo, estábamos en el 8, pasamos al 9, ahora capítulo 9, verso número 6. Dice así: acuérdense de esto, dice el apóstol Pablo, acuérdense de esto: el que siembra poco, poco cosecha; el que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe de dar lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Amén. Dios puede darles a ustedes con abundancia toda clase de bendiciones para que tengan siempre todo lo necesario y además les sobre para ayudar a toda clase de buena obra. La Escritura dice: ha dado abundantemente a los pobres y su generosidad permanece para siempre. Hermanos, ¿qué más queremos? Sí, hermano. No sé si han escuchado la historia del empresario de Colgate. Resulta que en 1678 se descubrió esa marca de Colgate. Entonces este muchacho, no recuerdo de qué país, se trasladó a Nueva York para trabajar, el de Colgate, el joven de 16 años. Resulta que él empezó a conocer de la palabra de Dios y con el paso del tiempo él se convirtió, lejos de llegar a ser el trabajador de una empresa de jabones, él se convirtió en un socio de esa empresa. Poco a poco fue aprendiendo a hacer jabones conforme a sus habilidades. Más adelante se muere su socio y él se convierte en el dueño de ese negocio. Y conforme él iba conociendo la palabra de Dios, él descubrió la pasta Colgate, entre otros productos. Y lo que aprendí de esa historia, hermano, es que él conocía de la palabra de Dios y lo que él hacía era que no solo empezó a dar el 10% de sus ganancias, de lo que él ganaba, sino que empezó a dar más el 10, el 20, el 30, el 40 y llegó a dar hasta el 100% de sus ganancias y Dios se lo siguió multiplicando. Entonces, cuando nosotros tenemos una fe ciega en Dios, Dios nos va a multiplicar, pero debemos de ser de ese corazón alegre para ser como esas personas que no tuvieron miedo de dar.
Bien, hay muchos ejemplos, hermanos, y yo, así como este joven, yo no sabía esta historia de este joven de la marca Colgate. Ya Colgate ahorita es una empresa pues mundialmente reconocida, y bueno, pues ya es todo esto. Quiero darles, hermanos, a conocer una metáfora que se ha hablado mucho de ella, en donde había una persona pobre, y era pues hermanos, de aquellos que no quieren trabajar, de los que no quieren hacer nada y solamente están pide y pide. ¿Cuántos de estos hay en la calle, hermanos? Hay muchísimos. Pero, hermanos, era más o menos la edad media donde estaban los reyes. Y los reyes, pues sabemos que siempre, hermanos, llevan una bolsita de monedas de oro. Siempre lo llevan, hermanos, el rey cuando sale, hermanos. Y iba en la carroza y estaba un mendigo, hermanos, estaba apeado a la orilla del camino. Y se le queda viendo este mendigo a la carroza y dice: esa carroza seguramente es del rey, y seguramente ahí viene el rey. Y para su buena suerte de él, allí iba el rey, hermanos. Y vio que iba por el camino y dice: seguramente va a tomar el camino donde yo estoy. Y para su buena suerte, agarró el camino por donde él estaba. Y dice: estoy seguro que se va a parar donde yo estoy porque me quiere ayudar. Y así fue, hermanos. Se baja el rey, toma la bolsa de oro, hermanos, y ve al mendigo, y algo le dijo en su corazón el rey, dijo: mejor dejo la bolsita, y en lugar de darle, le voy a pedir. Y entonces se baja el rey, se va con el mendigo y le dice el rey: ayúdame. Y se queda viendo el mendigo, dice: ¿pero cómo es posible que a un mendigo el rey le esté pidiendo ayuda? Y no le quedó de otra más que meter su mano a la bolsa y buscó entre sus monedas la más pequeñita. La más pequeñita, le agarró allá con una forma. Le fue rasgando, lo fue tentando hasta que agarró la moneda más chiquita y se la dio al rey. Y se fue. Llega el mendigo a su casa y agarra su bolsita de él. El mendigo agarra su bolsita, la bota en la mesa y salen las monedas, hermanos. Y la moneda más chiquita que le había dado al rey, esa se convirtió en oro. Y dice el mendigo: me hubiera dado todo. ¿Por qué no le di todo? ¿Por qué no le di todo? La más chiquita. Y dice la metáfora: la vida pide lo que tú le das y te devuelve lo que tú le das. Así es que, hermanos, apostemos a la vida lo que Dios nos pide, ayudar siempre. La vida nos da todo, la vida nos quita todo. Y Dios es el que da. Por eso dice aquí lo que leímos, hermanos. Dice la Escritura que el Señor da en abundancia, sin escasear. Lo que menos nos esperamos, hermanos, lo tenemos. Dice el Salmo, todo lo que tu mano tocare prosperará. Así es, hermano. Bien, hermanos. Quiero comentar, ya se me terminó el tiempo, pero, hermanos, quiero comentarles esto. En el tiempo de Nehemías, en el tiempo de Esdras y de Nehemías, cuando salen de Babilonia y llegan, hermanos, a Jerusalén, y empieza otra vez a crecer aquello, a tener todo esto, hermanos, ellos sabían muy bien que tenían que trabajar la tierra para dar el sustento a todos los levitas. Los levitas no tenían terreno, no tenían dónde poder ellos trabajar. Perdón, hermano, pero Nehemías fue primero que nada, fue copero. No, pero bueno, eso es cuando estaban allá en Babilonia. Y luego aquí ya cuando, sí, pero ya cuando regresan a Jerusalén y otra vez empiezan a reconstruir todo lo que habían hecho los babilonios, bueno, pues entonces ahí empieza otra vez, hermanos, y ya sabían las obligaciones de ellos. Bien, los levitas, hubo un momento en que el pueblo ya no ayudó y los dejaron a la deriva. ¿Qué hicieron los levitas? Tuvieron que salir a buscar para la papa, hermanos, ¿sí? Entonces llega Nehemías en un momento dado, le pide al rey precisamente de Babilonia que le dé permiso de poder ir allá a Jerusalén, y se va a dar cuenta este hombre
de que dónde está el templo, que hermanos, habían hecho una cosa terrible. Inclusive habían hecho de que ellos pudieran haber en el cuñado, un pariente de los que estaban ahí al frente, hermanos, le da permiso de que sacaran todos los utensilios de los vasos de oro y de todo lo que había en el templo para que él pudiera vivir. Llega, hermanos, Nehemías y dice: ¿dónde están los levitas? ¿Dónde está qué hay con los cantores? Hermanos, no había ni cantores, ni porteros, no había nada. Se enoja, hermanos, llega y les da, pero duro a todos, y dice que pone en orden aquello, hermanos. Sí. Fíjense, hermanos, cómo cuando al Señor no se le da lo que Él pide por, hermanos, por agradecimiento. Dice el mandamiento, hermanos: la tierra, la misma tierra, diezma, porque tiene que diezmar la tierra, hermanos, porque es un mandato del Señor. Y ese diezmo que da la tierra, cuando se cumple el tiempo de 6 años de trabajo y el 7º año tiene que descansar la tierra solita da, sin que se lave, solita da. Pero ¿saben para quién es ese fruto? Para los pobres, para las viudas y para los necesitados. Para los animales también. Vean, hermanos, cuál es la sabiduría de Dios, que Él da y proviene de todo, hermanos. ¿Y cómo es posible que nosotros, teniendo el conocimiento, teniendo los mandamientos de Dios, nos tengamos, hermanos, que ser rejegos con Dios? No es posible. Tenemos nosotros que ayudar siempre. Pero ahora, ya viene el texto, hermanos, que muchos manejan para beneficio del bolsillo de ellos. Y saben muy bien lo que dice Malaquías capítulo 3. Ya lo saben, hermanos. ¿Sí? Dice: toda la nación me ha robado. Y pregunta a la nación: pero Señor, ¿en qué te hemos robado? Ay, papacito. Pues simplemente en las primicias y en los diezmos, ahí me ha robado. ¿Sí? Y entonces ahí, hermanos, muchos toman ese texto, ¿para qué? Para obligar a la iglesia a que diezme, hermanos. ¿Sí? Pero, hermanos, ya vimos el texto. Dios no puede obligar a nadie que no tiene. ¿Sí? Aquí, hermanos, debemos de ofrendar lo que nosotros tengamos que ofrendar para el beneficio de la misma iglesia. ¿Cómo vamos a mantenernos entre nosotros? Ofrendando, hermanos. No hay de otra. Tenemos que ofrendar. Pero eso no les duela el codo. No les duela el codo. Tenemos que dar. Y lo digo por mí. No lo digo por ustedes. Lo digo por nosotros, que es una obligación. ¿Por qué? Porque tenemos, hermanos, que aportar. Y créanme, hermanos, desde que yo llegué al conocimiento de la palabra del Señor, desde hace 37 años, hermanos, bendito sea Dios, porque hemos estado aportando. Y a veces más, pero ¿saben qué? El Señor retribuye. Bendito sea el Señor. Esto que está aquí es de ustedes. Amén. ¿Y los papeles, hermano? Nos tiene la hermana que. Ya la pegamos, hermano. No, pero ya. La que compran ustedes. Fíjense, hermano. ¿Y la Cheyenne? Hermano, una pregunta. Cuando Copero, ¿te acuerdas lo que dice Zacarías de este texto? Copero tenía que probar las comidas del rey. Porque tenía que probarlas para que no lo envenenaran. Pero ese es otro tema. ¿No es el mismo? No. Sí, no, ese es otro tema. Sí, ahí el copero tenía que probar el vino y todo, porque en aquellos años estaba acostumbrado a que los reyes los envenenaban. Los envenenaban. Sí. Ya ve lo que le pasó al panadero. También. Por llevar piedritas el pan, le tocó cuello. Pero bueno, hermanos, entonces hoy nosotros tenemos que dar todo de corazón. Todo debemos de darlo de corazón. Voy a repetir nuevamente el texto, hermanos, para que se nos quede de memoria. 2 de Corintios, capítulo 9, verso número 6. ¿Para qué, hermanos? Para que se nos quede de memoria. Para que nos acuerdemos de esto. Acuérdense de esto.
El que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Cada uno debe de dar lo que haya decidido en su corazón y no de mala gana o por fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Hermanos, debemos de dar con alegría, y cuando yo dé con alegría, las bendiciones de nuestro Dios van a venir sobre nosotros sin que nosotros tengamos que evitarlo. Hermanos, por ahí dice el Señor, perdóname, dice el Señor que abre las ventanas de los cielos hasta que sobreabunde. Y dice, pruébame. Así es, así dice el texto. Y también dice que conocer nuestros conocimientos, nuestras necesidades, desde que antes de que nos levantemos. Bien, hermanos, pues todo esto es para que la iglesia crezcamos en este conocimiento y estar bien duchos, hermanos, en todo lo que nosotros tengamos que hacer, para la honra y la gloria de nuestro Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Que el Señor nos bendiga.